Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas y al análisis de las 8:45, lunes, y como todos los lunes, también este año 2022, junto a Carmina Valdizán. Carmina, gusto saludarla, feliz año. Feliz año, Mariano, ¿cómo está? Bien, bien, ahí iniciando la semana, el año, con mucho optimismo. ¿Y usted? Pues claro que sí, hay que renovarse con el año. Así es, así que iniciamos este año nuevamente con un tema que creo que va a ser de mucho interés, porque vamos a conocer de primera mano, vamos a escuchar a doña Rosa Elvira Franco Sandoval, una madre que por más de 20 años luchó por alcanzar justicia, dado que en el año 2001 su hija, María Isabel Vélez Franco, fue asesinada. El trabajo, la dedicación que ella tuvo durante todo este tiempo para lograr la justicia ha creado precedentes en la justicia guatemalteca, y por lo tanto hoy consideramos muy importante conocer de primera voz esa experiencia que ella ha tenido. Nos acompañará también un analista para conocer también algunos detalles de la parte jurídica. Así que le damos la bienvenida a doña Rosa Elvira Franco Sandoval y al licenciado Guillermo Cifuentes. A ambos buenas noches, un gusto en tenerlos aquí en Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Doña Rosa Elvira, le damos a usted la palabra, primero para conocer de usted qué ha pasado en estos últimos 20 años, cómo logró usted realmente alcanzar la justicia y la condena del asesino de su hija, para que a todos comprendamos la magnitud del esfuerzo que usted realizó en estos años. Por favor. Muchas gracias por la invitación a participar en este especial programa tan importante de Canal Antigua. Les agradezco la oportunidad. Ha sido muy difícil, son 20 años traducidos, no he hecho el cálculo de cuántos minutos, cuántas horas he pasado en esta situación, luchando por un objetivo que es la justicia para María Isabel Vélez Franco, mi hija. Que el 16 de diciembre de 2001 fue plagiada, apareció su cuerpo en un terreno baldío de Ciudad San Cristóbal el 18 de diciembre de 2001, la violaron, la asesinaron con mucha hazaña, mucho dolor, no puedo imaginar cuánto haber sufrido ella, y yo buscándola para arriba y para abajo, no sabía nada de ella. Intenté buscarla, la busqué por muchos lados y fui a la Policía Nacional Civil a poner la denuncia y no me la querían recibir, siempre con muy malas palabras, muy mala atención, refiriéndose si ella era trabajadora sexual, yo también, cosas así que no vienen al caso, y si lo fuera o no, pues no tienen por qué hacer esas preguntas. Pero bueno, eso fue una constante en todo esto. Con muchos años en mi búsqueda de justicia, yo misma investigué al principio el caso y me cansé, empecé a buscar apoyo en, en organizaciones internacionales. Esta cuenta Amnistía Internacional fue la primera que yo contacté, de Inglaterra y de México. Entonces me sugirieron abocarme a grupos ya de mujeres aquí en Guatemala. Así a grandes rasgos le estoy contando lo que he vivido. Conocí a Norma Cruz, Hilda Morales Trujillo, Giovanna Lemus, Grupo Guatemalteco de Mujeres, y así. Conozco casi todas las organizaciones de mujeres, pero me quedé con este proceso con el Grupo Guatemalteco de Mujeres y Giovanna Lemus. Y pues me ha costado mucho dolor desde ese momento que tuve que ir a la morgue a reconocer a María Isabel como XX. Estaba en una cosa, no sé cómo decirle, en un lugar horroroso. Y desde ese momento pues para acá ha sido una lucha fuerte para seguir adelante, poner los pies en la tierra. Y yo decía, ¿qué puedo hacer? Porque yo en ese entonces estaba cerrando pensum de Derecho en la Universidad de San Carlos y me vi forzada a dejar los estudios por un lado. De hecho ya estaba ya para examinar, ¿verdad? Pero no pude hacerlo.
y me dio 2 infartos, uno en el 2002, pero como yo le conté, yo estaba investigando por mi cuenta y yo pues me voy a contar, yo tengo una costumbre de que anoto las cosas que yo hablo y las que me dicen y se me quedan las caras, y, no sé, pero si sea bueno o mal, pero la cuestión es que yo fui contando información y todo esto hasta que toda esa información la pude trasladar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde yo presenté la denuncia. Me costó porque el formato, yo no sé si ya cambió, es grande y extenso en el sentido que uno tiene que detallar las situaciones, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Y entonces tuve que conseguir todos los códigos y también las leyes internacionales de derechos humanos, todo lo concerniente para poder yo completar ese formato. Yo, pues me llevó un tiempo y ya la última vez me recuerdo que lo terminé de enviar y que ver una CIA en internet al que yo iba y ahí fue cuando me dio el segundo infarto. No sé cómo no sé cómo me ayudaba a levantarme, pero no sé cómo llegué a mi casa y mi mamá me dijo, ya te viste cómo estás, mire, yo no sé cómo estaba, pero la cuestión es que me llevaron al IX a la zona 6 y logré sobrevivir al segundo infarto, no sé ni cómo, pero bueno, Dios aquí me tiene. Entonces, con más ganas y más fuerza, yo decidí seguir en el caso, ya estaba acompañada de GGM y entonces ya vino el acompañamiento de ellos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso y empezó a caminar y yo me sentí acompañada, ¿no? Ya no estaba yo sola y empezó a caminar el caso hasta que llegó a un informe de fondo que le llaman, que emite la comisión en el 2011, 2012, por ahí, y ya traslada el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite en mayo de 2014 la sentencia de Belis Franco, que esto estaba Guatemala, eh, que en cierta manera también ha sido algo satisfactorio, por decirle así, el hecho de que todo lo que, si yo le tuviera que contar, no se podría hoy, ha sido mucho. Entonces ya cuando llega la sentencia de la corte me siento yo más fortalecida y es cuando decido retomar mis estudios en la universidad y ahora es cuando y le entré a la tesis y ya logré graduarme, pero con mucho sacrificio, ya no quería saber nada de leyes, ya no, menos derecho, ¿para qué estudié derecho? Pero en fin, ya, gracias a Dios, ya me grabé de abogada. Ese es otro tema, pero ya después que viene la sentencia, la corte, eh, yo pues como le digo, me siento más fortalecida, pero siempre con el sufrimiento presente de no tener a Marisabel nunca más acá. Siempre la extraño, pienso en ella y me ha costado superarlo. Eh, la verdad es que creo que solamente Dios es el que me ha fortalecido en su mayoría, porque más eso no le puedo decir porque es muy difícil. Cuando uno vive una circunstancia de este tamaño, yo no se lo puedo describir ni desearle a nadie esto, porque es muy duro, muy difícil. Y como madre, como mujer, qué impotencia, no puede hacer nada contra esas personas sabiendo quiénes lo hicieron y de tener esos pensamientos de venganza, porque surgen esos pensamientos en uno y dice uno, ganas de irlos a buscar, pero mejor entonces hacer las cosas como deben de hacerse, de la mano de Dios y por las leyes, poner las leyes. Gracias a Dios llegó a cuando capturan a esta persona, que fue julio de 2019, me avisan y yo no sabía. Yo me quedé sorprendida, no sé si sea cierto, hasta que me dicen mis hijos, mira la tele y todo, y me llamaron también de GTM y ya está la noticia. Yo no lo creía. Pues tampoco le deseo el mal a esa persona, pero
y me alegra que esté en esa situación, pero él le hizo daño a mi hija, le quitó la vida y tiene que haber justicia. A la que le hizo a ella, pero a mí me hizo mucho daño. A mi hija le quitó la vida, sus ilusiones, sus aspiraciones, y a mí me quitó la vida también. Yo no sé cómo va a hacer él para pagar todo ese daño que hizo. Todas las personas que le quitan la vida a quien sea, hacen mucho daño. No se dan cuenta del daño que es irreparable, ni con ninguna cantidad X de dinero, con ninguna reparación, ningún resarcimiento, se compara. El dolor de perder a una hija, enterrarla, después de que usted la ha visto crecer y que es una niña hermosa para uno, y después irla a ver a la morgue, porque a un fulano se le dio la gana quitarle la vida, porque le dijo que no quería nada con una niña de 15 años para un tipo de 39. Nada que ver, no tiene lógica. Entonces, gracias a Dios, ya en el 2021, ya visitaba para el debate. Ese debate fue muy desgastante para mí, oh Dios. Todos los días, por decirle así, grandes rasgos, pues tenía, mira, yo lo que hacía era doblar rodillas en algún lugar que hubiese ido y a pedirle a Dios antes de que empezara las audiencias que me ayudara, porque enfrentarse a esa persona, aunque estuviese en videoconferencia, y a las personas que la estaban defendiendo, cuesta mucho escuchar todas las ofensas hacia ella, hacia mí, como que esa es la razón, como que si ese es el motivo, luchar 20 años por justicia, ¿qué les pasa? Y escuchar una y otra vez la misma historia, y que le digan los jueces de la sala, ese no es el motivo de este proceso. Lo que se busca aquí es justicia a una niña que fue asesinada hace 20 años. No se le está juzgando si fue o no fue prostituta. Es que es muy difícil para una madre escuchar que le hablen hacia de su hija, de su hijo, si no lo fue, y aunque hubiese sido. Eso también lo hicieron en la ocasión que se celebró la audiencia en Costa Rica, de aquí. No puedo repetir lo que dijeron, pero yo me desmayé y resulté en un hospital. Allá ya tuve el diagnóstico de diabetes. Yo no tenía diabetes, no tenía ninguna enfermedad. Ahora me quedé con insomnio, con diabetes y presión arterial alta. Y ese hombre que mató a María Isabel, con aquellas riquezas, aquellos lujos, y yo decía, ¿por qué a uno de mujer y sin recursos le cuesta más? Y cuando uno es honesto le cuesta más. Pero Dios permitió que se dictara esa sentencia de 30 años contra esta persona. Yo pensé que iba a ser más el tiempo, porque eso se pidió, pero analizando dije, de todas maneras, ni con 100 años, 1000 años va a pagar todo el daño que hizo, y como le digo, yo no le deseo el mal tampoco, a pesar de todo lo que hizo. El gran daño que le hizo a mi familia, no solo se le hizo a Marisabel, ni a mí, porque a mis hijos varones, a mis papás que ya no están, a toda la familia, pues, ¿verdad? Porque le hizo daño a mucha gente. Y ya cuando dictan la sentencia contra esta persona, yo me siento, no sé, incluso emociones, decir a Marisabel, mira, ya llegó el momento, terminó esto, no sé, hasta aquí llegué, ya se hizo justicia. Faltan algunas cuestiones que formalizar, que cumplirse de la sentencia. Espero que quede firme. Repito, no para decir a esta persona que le deseo lo malo, no. Es para que haya justicia. Es que la justicia debe ser pronta, no 20 años después. No sé cómo llamarle a eso, pero se hizo justicia. Y ahora lo que me pongo a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer yo?
porque yo dediqué toda mi vida a eso. Me olvidé de mi persona, casi me olvido de mis otros hijos. Y, y no se vale todo ese daño que hizo. No sé, no sé cómo explicarlo, pero no se puede poner una balanza y decir, es tanto. No, no es así. Gracias por su testimonio, licenciada Franco. Es realmente terrible y sin palabras se queda uno de lo que sucedió con su hija y usted que luchó incansablemente por 20 años para poder llevar tras las rejas a este criminal. Licenciados y Fuentes, en base a esto y luego de escuchar a la licenciada Franco, uno se pregunta por qué tenemos que esperar, porque una madre en vez de sufrir, llorar a su hija, ya bastante es el duelo de perderla de una manera tan trágica, tenga que tomar ella el tiempo, los recursos, tocar puertas para que se haga justicia cuando es algo que debe de operar el Estado automáticamente. ¿Cómo no? Gracias, licenciada Carmina, al canal por la oportunidad y pues mis condolencias a la señora Franco, el testimonio bastante lo toca a uno, pero viendo sobre el sistema legal, que por eso me convoca al canal y me siento muy honrado. Por principio es una reestructuración que tiene que haber de fondo, unas reformas profundas que tiene que haber al sistema. Sin embargo, la constitución política, siguiendo ese orden toral en el artículo 1 que dice que se organiza el Estado de Guatemala para la defensa de la persona y su familia. Vemos estos casos tan dramáticos y tan fuertes y que pues en el caso de la licenciada Rosa Franco, que la felicito verdaderamente por la tenacidad y la perseverancia, y se encuentra ante que un Estado quizás no está tan organizado como dice la norma. Y luego el artículo 2 de la Constitución dice que los deberes del Estado son garantizar la vida, la seguridad en todo el orden de ideas en cuanto a seguridad. Y también nos encontramos desvalidos, no solo el sector jurídico, sino el sector médico, el sector de arquitectura, el sector de comercio informal. ¿Cuántos asesinatos a diario? ¿Cuántas vendetas que afectan a particulares? Y acá el caso sobre reformas profundas, si bien es cierto la Constitución de su artículo 203 al 222 instaura un organismo judicial, no podemos achacarle todas las circunstancias al organismo judicial. Aquí hay tres distintos organismos: el Ejecutivo, que es el encargado de cuánta situación, como lo es ese deber del Estado en el artículo 2, que es la seguridad, cómo la está brindando. La licenciada Rosa Franco ha sido víctima, como muchos de ustedes, que estoy seguro fueron víctimas de acudir a una comisaría de la Policía Nacional Civil. No es criticar, es una crítica constructiva, pero que si ya tienen sus lineamientos descritos en su ley orgánica de la Policía Nacional Civil, hay que revisar de fondo cómo está funcionando realmente la atención al ciudadano. Porque muchas de las denuncias, como a ella gravemente le tocó, ella nos relató, tuve la oportunidad de leer el artículo de la prensa libre que pues le declara dignamente el personaje del año. Pues yo creo que con esa lucha, al menos el sector jurídico conoce de lo que ella está hablando. Imagínense, si ya una constitución establece ciertas circunstancias, cómo el organismo judicial se estructura también. Hay un decreto 289 del Congreso de la República, pero es una ley del organismo judicial que solo basa estructura y similares. La misma Corte Suprema de Justicia tiene la harta obligación de emitir acuerdos y lo ha venido haciendo para que esta justicia sea más dinámica y, como lo dijo la licenciada Franca, pronta y cumplida. Pero nos encontramos ante miles de casos y el de ella, yo debo aseverar y tengo que asegurar definitivamente que por su perseverancia alcanzó órganos de talla internacional. Apoyada por distintas dependencias, como ella lo comentó, a este grupo guatemalteco de mujeres que pues también merecen un aplauso sobre el apoyo, tal vez no solo moral, sino que estructural que le dio, porque no cualquier ciudadano, no cualquier individuo puede y tiene acceso a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se los digo de manera franca, yo llevo al menos 17 años de ejercicio y no he tocado Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, se han defendido
procesos de mayor riesgo. Ahora, el reportaje de Prensa Libre que vale la pena leer, que si no estoy mal fue en la edición de ayer o hoy, relata bastante de lo que ella manifiesta y entonces vemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque tuvo esa presencia y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estos dos de forma paralela conforman organización del Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, por esa secuencia, entonces los organismos internos, me refiero dentro del organismo judicial, ponen un poco más de empeño, ponen un poco más de visión al caso. Y vuelvo a recalcarlo, en el asunto de la licenciada Rosa Franco, hay muchos factores externos que le ayudaron y es de felicitar. Pero el ciudadano de a pie, el ciudadano común y mortal, la persona que no está envuelto en este sistema jurídico, que, por ejemplo, mis colegas, ellos un proceso lo pueden llevar por muchos años, porque en eso están, ellos van de a diario al organismo judicial, pero solo la licenciada Franco, sin el título de abogada y notario, puede decir cómo de manera particular, ella como una persona individual, no con los títulos de abogado y notario, cómo sufre inclusive el usuario ir a estos edificios públicos, como es la torre de tribunales, que sinceramente es como un hospital público, solo que no hay enfermos. Lo único que hay enfermos gravemente, anímicamente y demás. ¿Por qué? Porque van y se topan, y voy a ir terminando con esta acotación de graves problemas que hay a lo interno del organismo judicial, que los acuerdos que se han emitido quizá no están funcionando para dar esa justicia pronta y cumplida, vienen y se topan con criterios variados de un juzgado a otro. Yo leí en el reportaje de Prensa Libre, y ella lo acaba de mencionar, la licenciada Franco, cómo tuvo que saltar de un juzgado a otro, y definitivamente, y estoy seguro, se topó con criterios abstractos, criterios encontrados entre juzgados, y entonces, aunque hay una jurisprudencia que son fallos contestes, que deberían de darle un tipo de manual a casos similares a los juzgadores, que si bien es cierto, tienen la independencia para juzgar, no obstante, no hay uniformidad en la mayoría de juzgados, entonces se topa ante estas limitantes. Yo la verdad aquí, licenciada Carmina, licenciado Radio, a la audiencia tengo que advertir, porque la licenciada Rosa Franco tuvo esa tenacidad, esa perseverancia y alcanzó niveles de organizaciones internacionales, logró lo que hoy está logrando, que es justicia. Si bien es cierto, pues ninguna condena va a recuperar. Es grave las personas que han perdido familiares o amigos por esta violencia incesante, en cuanto a que se encuentra desvalido, y no vamos a estos órganos porque cuesta tiempo, cuesta voluntad, a veces no dinero. En el caso de la licenciada Franco estoy seguro que fue voluntad y apoyo de estas organizaciones como el Grupo Guatemalteco de Mujeres, porque de forma monetaria me imagino que no lo hubiera logrado y no hubiera podido acudir a esto. Entonces, resumiendo y quizá concluyendo, la acotación que ahorita se me permite es: el Estado de Guatemala, de forma estructural, aunque la Constitución le da una buena estructura y las leyes orgánicas deberían de respaldar, pero es el derecho dinámico, deberían de ser reformadas, también hay que revisar el actuar de los operadores de la seguridad, en este caso todo tipo de policía, Policía Nacional Civil y demás, y también los operadores de justicia, aunque hay muchos dignos, no podemos generalizar. Sin embargo, ver cómo están fallando. La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de ver cómo van los distintos juzgados, si hay uniformidad en los criterios, ¿verdad? Y esto estamos hablando del área penal. En cualquier Bien, otra gracias, área... licenciado Cifuentes. Licenciada Franco Sandoval, después de escuchar su relato, su testimonio y escuchar también el análisis del licenciado Cifuentes, después de esto, bueno, durante todo este periodo, ¿usted qué conclusiones podría sacar? Porque ya no solo es lo que usted vivió, sino también ya como profesional del derecho, la distancia en que hay entre los libros y la realidad concreta que usted vivió. ¿Dónde pudiera usted puntualizar dónde está lo más grave, lo que más siente usted que no ayuda
no solo en su caso, sino en muchos otros cientos de casos similares que lamentablemente tenemos que decir que existen en el país, por donde realmente deberían de las autoridades preocuparse de atender y resolver. De todo eso que usted vivió en PNC, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, los tribunales, ¿dónde ve usted que estamos peor de los males que usted ha citado? La negligencia, le diría yo, tal vez sea la palabra correcta, de muchos funcionarios, no de todos, muchos. Policía Nacional Civil. Bueno, ahora ya cambió bastante porque después de la sentencia de María Isabel sale la sentencia de Velázquez Páez por el caso de Claudina Isabel Velázquez. Entonces ya esas dos sentencias cambian el sistema, pero yo creo que falta mucho por hacer. Hay algo muy importante que considero que también es tal vez un detalle importante a tomar, que la víctima no presenta la denuncia por temor a que le hagan daño, y si lo hace, tal vez se retira la denuncia por eso mismo, por temor a perder su vida o a la de algún familiar, alguna amenaza. Por ahí sería también de apoyar a las personas, sobre todo en los lugares recónditos, en cualquier lugar, porque siente uno solo y tal vez desorientado. Esa es una. La otra es la negligencia, como le digo, también la falta de humanidad y respeto a la víctima, que espero ya haya cambiado porque a mí me trataron re mal y ahora se supone que ya no tiene que haber eso. Entonces ya con las dos sentencias sale la alerta Isabel Claudina, creada por el Ministerio Público. Pues a mi modo de pensar, eso contribuyó a mejorar la situación de desaparición de mujeres. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero que hace falta muchas cosas, yo le digo, es la negligencia. Pero ya con estos cambios ya también de la alerta de Isabel Claudina, ya existen herramientas que yo no tuve, que no tuvo María Isabel, no tuvo Claudina, ¿verdad? Era la búsqueda inmediata, sino que hasta cuando se les dio la gana, recibir la denuncia y empezar a accionar. No hicieron nada, fuimos nosotros las víctimas que accionamos. No debe ser así, debe ser la autoridad. Entonces, como le digo, es negligencia. No sé qué otra palabra le podría decir porque para no ofender a nadie, pero sí falta de voluntad, entre otras, ¿verdad? Desinterés. Hay muchas cosas que mejorar y esa es la que yo pienso la más importante. Licenciado Cifuentes, de los logros, además de lo principal que fue pues condenar al asesino de María Isabel, también la licenciada Franco logró con su trabajo y con su esfuerzo estos 20 años, como ella lo mencionaba en este momento, que se establezca la alerta Isabel Claudina y que el INASIF también salga a la luz para poder trabajar todo este tipo de casos más específicamente. ¿Qué más se necesita? Porque esto ya le da más celeridad y las autoridades pueden empezar, las personas comparten las alertas, todos hemos estado involucrados en búsquedas de esta naturaleza en años recientes gracias a estas alertas y que el INASIF esté haciendo su trabajo. Pero ¿qué más necesitamos para que de verdad los padres tienen suficiente dolor con su luto para estar accionando a la justicia guatemalteca? Y quiero recalcar eso nuevamente. Sí, licenciada Carmina, definitivamente grandes logros como esta alerta Isabel Claudina es un legado que va a quedar de estos casos que pues al menos en este se logró y se está logrando una justicia ahora. Hablemos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y también hubo una circunstancia que fue generando este tipo de casos, la instauración del mismo. Yo le quiero comentar, esta institución en el 2006 empieza a andar como tesis de licenciatura. Yo en el 2002 hablo sobre la necesidad de creación de este instituto, pero hace falta reformar y es una lucha incesante de ver qué normas a esta fecha
deben reformarse la Constitución Política de la República de Guatemala. Por ejemplo, cuando ordena que el Ministerio Público y se concatena con la ley orgánica de este valioso ministerio, solo este puede hacer ciertas investigaciones o puede venir desde el principio a resguardar la cadena de custodia de prueba. Para entenderlo bien a la audiencia, por ejemplo, los casquillos de bala, los exámenes de sangre, dactiloscópicos y demás, pero la Constitución se queda corta cuando nace el instituto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sigue dando la potestad al Ministerio Público de ser los únicos en la escena, y el INACIF solo entra como un cuerpo técnico de apoyo. Sin embargo, desde allí debería de empezar la cadena de custodia. Si, digamos, llegara al INACIF y el Ministerio Público resguardara escena, pero el INACIF fuera el único que pudiera venir y resguardar cadena. Sin embargo, hallamos muchas circunstancias con PNC, con Ministerio Público, con los bomberos, que es una dignas instituciones, nos debemos de ver a la sociedad, a estos cuerpos de bomberos, pero en el desconocimiento viene y se altera la escena de crimen. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta un cambio estructural. Les estoy poniendo un ejemplo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que puede optimizarse. Si bien fue un logro, pero puede optimizarse, pero falta mucho recorrido de voluntad política, inclusive, porque las reformas que quieren hacer siempre a la Constitución siempre va sobre el sistema electoral, siempre va sobre el sistema de otras circunstancias electoreras, como son las mismas autoridades del organismo judicial, y nunca tocan estructuras, ¿verdad? Esto hace falta reforma y tienen que ser de la Constitución para fortalecer entidades como el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que no funciona como en otros países. Si bien es cierto, son potencias, pero nosotros somos en vía de desarrollo y debería de ser dentro del mismo sistema de justicia también. La alerta, Isabel Claudina, gran esfuerzo del Ministerio Público, en conjunto, no la persona que lo dirigió en su momento, sino han sido adelantos. Por supuesto que la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ha sido un adelanto. Claro que otro tema, ¿verdad? Y otro día sobre un cierto abuso, pero realmente en los casos verdaderos sí ha venido a fortalecer esa justicia que al menos el sector femenino necesita, esa protección, esa supraprotección. Y aunque estamos hablando de una sociedad incluyente e igualitaria, el artículo 4 de la igualdad entre nosotros, pero simple y sencillamente los casos quizás más graves sean estos, ¿verdad? Los de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer propiamente dicho, como fue víctima la hija, que en paz descanse, de la licenciada Franco, y que en ese momento no habían esas herramientas. Licenciado Cifuentes, permítame hacerle una pregunta muy concreta y por favor que también su respuesta sea concreta y específica. La licenciada Franco Sandoval, a la pregunta anterior, destacó que lo que más no solo le molestó, sino todavía le choca, es la negligencia de muchos funcionarios públicos. Pero esto no se resuelve con leyes, esto no se resuelve generando normas o modificando la Constitución. ¿Cómo se puede abordar la negligencia mostrada? No solo en este caso, porque esto es una queja muy común entre los ciudadanos, la negligencia de los funcionarios públicos. ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo se atiende y se ataja esa negligencia que destacó la licenciada? Licenciado Rayo, gracias. De forma concreta, definitivamente nuestra sociedad está carente de una educación cívica, de una educación de principios y morales. Fíjese que usted, que es experto constitucionalista, el preámbulo de la Constitución, las ideologías, nuestra Constitución ideológica dice que la familia es el génesis de los valores y principios dentro de la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Cuánta familia ahorita desintegrada hay y va a seguir existiendo? Pero entonces la sociedad, el Estado de Guatemala, vuelvo a recargar el artículo 1 de la Constitución, se organiza para la protección de la persona como unidad, y su familia, desintegrada o no. Entonces, la sociedad y el Estado de Guatemala tienen que empezar a
empezar y pensar sobre una educación cívica. Ya no hay principios y valores. El irrespeto, por ejemplo, a signos patrios. Desde ahí tenemos que empezar, estimado licenciado. Gracias, licenciada Franco. En su experiencia, que ha sido terrible realmente, ¿cómo se pueden también acelerar estos procesos? Ya tenemos la alerta Isabel Claudina, el INASIF trabajando. ¿Qué más puede usted decir que aceleraría el proceso de búsqueda principalmente en un inicio para poder localizar a la víctima, pues esperamos con vida, y de no ser así, de poder identificar y que crean en las denuncias y le tomen atención a los familiares de la víctima y a las personas cercanas a esta para poder dar con los responsables? Hay bastantes cuestiones ahí. Vuelvo a retomar el concepto de negligencia, no en todas las instituciones, pero lo que yo pude ver, no solo en el caso de Marisabel, sino que de otras víctimas, persiste esa situación hasta el día de hoy. Me han hablado de otros casos, que es lo que he visto como que es una constante también que mantienen en otros casos, sobre todo en lugares donde la gente no tiene acceso a un juzgado, qué sé yo. Entonces las personas se ven limitadas y ya no accionan, ya no hacen nada por eso. Porque no solo tienen temor, sino que también no tienen apoyo de las propias instituciones a las que acuden, entonces se sienten solas y desisten. Entonces creo que hay que entrarle ahí a eso que decía el licenciado, de hacer conciencia a las personas que reciben la denuncia desde ahí para adelante y acelerar los procesos. Eso es algo difícil aquí en Guatemala. No sé cómo podría acelerarse porque yo sé que ellos tienen una carga fuerte de trabajo, igual en ASIF, todos ellos, pero en lo que yo puedo decir de INASIF, por lo menos lo actual, ha cambiado bastante, me consta, han mejorado muchísimo, igual también el organismo judicial, en lo que yo puedo ver, por ejemplo, en el caso de Marisabel, porque hay un antes y un después, igual en el Ministerio Público. Antes para mí no le puedo decir nada bueno, ahora sí, ¿verdad? Hay un cambio, pero porque fui yo la que estuve detrás, encima. Entonces, yo considero que tiene que ver mucho también desde el apoyo a la víctima, porque se siente desprotegida, no tiene los recursos, a dónde voy, qué hago, y desiste. Y si lo hace, las repercusiones, los peligros que lo empiezan a seguir a uno, y yo también así tuve, hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también me dio medidas cautelares. Entonces, es otro asunto, ¿verdad? Entonces, salen muchas cosas que hay que tomar en cuenta, y acelerar los procesos es algo que más quisiera uno, pero así es en Guatemala. No sé si solo en Guatemala, pero frente a la justicia, no debería ser así. Pero, pues seguir, es lo más que se puede hacer, seguir encima, eh, darle, ¿verdad? Con fe, porque no veo otra. Licenciada, y precisamente eso era lo que yo le quería preguntar. Eso, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con toda esa experiencia que usted acumuló? ¿Cómo puede compartir y ayudar a otros? No solo otras madres que pudieran estar en una situación similar o peor, o en general a los padres de familia, a las mismas víctimas, después de todo lo que usted ha aprendido, le ha tocado vivir. ¿No piensa o qué piensa hacer con todo eso? Unirse a ese grupo de mujeres que la ayudaron a usted, formar otro y dedicarse a eso. ¿Cómo podríamos, y por favor que se entienda en el buen sentido, aprovechar esas experiencias que usted tuvo precisamente para ir erradicando, ojalá de manera acelerada, todos esos males, esa negligencia que están ahorita impregnando al sistema de justicia, al sistema de seguridad del país? Pues mire, desde un comienzo que yo empecé con esto de la investigación, a mí me gusta mucho la investigación, pues yo tengo el deseo de ayudar a otras personas. He colaborado en otros casos que me han consultado, me han llamado varias personas y las he apoyado en lo que he podido.
Tengo la satisfacción de que ayudé a rescatar a una niña, gracias a Dios, con vida. Ay, me sentí como que hubiera sentido que me hubiese ganado no sé cuánto, porque la niña regresó a su casa. Ah, feliz, la ayudé. Y así ayudé a otras personas. Yo quisiera ayudar más. Pues yo le pido a Dios que me permita crear mi propia organización y colaborar con quienes quieren que yo trabaje, porque esa es otra cosa, que tal vez no es el momento ni la ocasión, pero me ha discriminado mucha gente, me han hecho de menos, no sé por qué, tal vez por ser mujer o por qué, pero como me miran como rival, yo no es así la cosa. La cosa es unirse, hacer fuerza y colaborar en lo que se pueda. Yo soy dispuesta. Que quieran es otra cosa. Entonces, eso es lo que he podido ver. Y yo no pienso hacer rivalidad, yo quiero ayudar a las demás personas. Y si no se puede, pues yo poner mi propia organización, que Dios me ayude, porque eso es lo que más quiero. Definitivamente. Creo que usted, más que nadie, podría ayudar a muchas personas. Licenciado Cifuentes, nos estamos ya aproximando al final del programa y pues continúa el tema sobre la mesa de la celeridad de la justicia en Guatemala, porque desgraciadamente cuando uno analiza, cuando vemos los tiempos de los procesos en Guatemala, todos los procesos que están atrasados de años, que no se les ha dado, y eso que la fiscal general ha tratado de empezar a adelantar mucho de esto y ha logrado ponerse al día de los casos recientes, aunque hay una cola todavía, pero en los juzgados. ¿Qué pasa en los juzgados? ¿Necesitamos más juzgados? ¿Necesitamos que hagan su trabajo? ¿O qué es lo que se necesita? Gracias, licenciada Carmina. Mire, el gremio jurídico estamos esperanzados en que una Corte Suprema de Justicia, ya sea la que está ahorita o una renovada, haga reestructuración de cambios serios y profundos, porque, por ejemplo, esto de los juzgados pluripersonales de primera instancia penal no vemos que esté funcionando, y también el llevar los casos de esa forma en cuanto a que son multitudinarios, le llaman, no saben cómo llamarle todavía, cuando hay una banda de 5, a los 5 les están juzgando en el mismo momento y cada 5 lleva 2 abogados y cada 5, son casos, estoy poniendo un número 5, pero hay casos de 20, 30 personas, no avanza la audiencia, no avanza. Una audiencia a primera declaración puede llegarse a tardar 1 mes y medio o 2, y entonces las personas, te estoy dando ejemplos, estamos hablando de celeridad de casos, tiene que haber una reforma, y estos juzgados pluripersonales no es la manera en que esté funcionando, ni la forma. El Código Procesal Penal va a necesitar una reforma también, pero esto ya es una situación del organismo legislativo. Tiene que tener buenos asesores este organismo, no solo situaciones donde van a reformar 1 o 2 artículos para proveer armas para salir rápido cuando son delitos de cuello blanco. No, tiene que pensar en esa sociedad, en estos casos como el de la licenciada Franco. Entonces, para acelerar la justicia, necesita una reforma, y si el organismo legislativo no tiene voluntad de hacer las de procesal penal, pues entonces el organismo judicial, con acuerdos y diferentes, tiene que ir ya observando que no están caminando los casos. La mora judicial es cierto en el 2020 por la pandemia y más, pero tenemos que dinamizar, y creo que 13 personas que están allí pueden pensar mejor que una. Y no solo esos 13, hay otros órganos internos dentro del organismo judicial, no estamos criticando, pero sí estamos haciendo un poco de eco y agradeciendo al caso de la licenciada Franco de nuevo, porque nos permite tener estas palabras, ¿verdad? Bien, licenciada Roselvira Franco Sandoval, le cedemos el micrófono, las cámaras de Canal Antigua para un último mensaje hoy por la noche, después de lo que hemos analizado, lo que hemos escuchado. Realmente no nos queda a nosotros aquí desde el estudio de Canal Antigua más que solidarizarnos con usted, con su familia, por ese esfuerzo inmenso que realizaron de haber alcanzado la condena del asesino de su hija. Pero para usted, el último espacio del programa. Muchas gracias. Pues yo lo que espero
que se concrete la sentencia, comenzar de nuevo a vivir, porque no he vivido durante tantos años, dejé de vivir. Y es tiempo de empezar de nuevo en la vida con los que me quedan, que son mis hijos varones, y los demás, ¿verdad? Porque es justo y necesario doblar la página y poder ayudar a otras personas. En nombre de Dios lo voy a lograr y aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la licenciada Roselvira Franco Sandoval, madre de María Isabel Vélez Franco, y al licenciado Guillermo Cifuentes, abogado penalista, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Un testimonio que cala, Carmina, un testimonio que cala. Terrible, de verdad que, insisto, una madre en esa situación debe dedicarse al duelo, a llorar a sus hijos, no a estar buscando justicia, pero la tenacidad de la licenciada Franco es grande y creo que puede apoyar a muchas personas en este país. Bien, con esto cerramos el primer programa nuestro del año 2022. Seguirán muchos en lo que resta del año, así que, Carmina, aquí seguiremos juntos trabajando. Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches y feliz año.